colelitiasis, presencia de cálculos dentro de la vesícula biliar, bien, o también llamada litiasis vesicular, muy bien. Dice, la colelitiasis, ahí dice, la colelitiasis puede ser asintomática y sintomática. ¿Qué quiere decir? Asintomática, sin síntomas. O sea, puede ser, por ejemplo, que su compañera tenga colelitiasis, pero ¿cómo está bien? Tranquila. O sea, sin síntomas, está tranquila, está teniendo, o sea, no tiene síntomas. Entonces, su compañera puede ser una paciente con colelitiasis asintomática, ¿no? O sea, que tiene cálculo, pero no se lo puede ver con síntomas, o sea, no tiene síntomas, no hay síntomas. ¿Entiendes? Pero ¿qué pasa si viene una paciente que se agarra a la parte del cojones derecho y refiere dolor cólico, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque este cálculo puede bajar y llegar prácticamente a obstruir a nivel del infundíbulo o del conducto cístico y va a desencadenar lo que es un cuadro de dolor abdominal que se va a llamar cólico biliar. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque seguramente esta paciente ha consumido bastante grasa, frituras, entonces ha producido que la vesícula se comprima más, los cálculos desciendan y a nivel del infundíbulo lleguen a producir una obstrucción y el paciente desencadene un cólico biliar. Muy bien. ¿Qué es cólico biliar? Vamos a ir viendo más adelante, igual vamos a seguir hablando. Cólico biliar es aquel paciente que refiere dolor abdominal tipo cólico. ¿Dónde? En el hipocondrio derecho. ¿Cuál es la característica? Que el dolor es menos de las 6 o 8 horas. O sea, el paciente va a referir un dolor cólico, le va a decir, ¿hace qué tiempo está con este dolor? 3 horas, 4, 5, 6 horas, dolor cólico. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa luego? El dolor se remite, o sea, pasa. ¿Me entiendes? Luego el paciente vuelve a estar tranquilo, porque el dolor solo va a durar 6 o 8 horas. ¿Me entienden? Va a estar acompañado de náuseas, va a estar acompañado de vómito. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué produce un cólico abdominal? Porque este cálculo, vean, no está produciendo una obstrucción completa, está produciendo una obstrucción parcial. Por eso, el paciente desarrolla un dolor abdominal tipo cólico menos de las 6 horas, que es un cólico biliar. Pero, ¿qué sucede cuando este cálculo llega a producir una obstrucción total? Cuando llega a tener una obstrucción total, ¿qué es lo que sucede? La secreción, el moco de las células de la mucosa van a seguir produciendo, por lo tanto, va a haber un aumento de la vesícula, que se traduce como aumento de la presión intraluminal. ¿Y qué va a suceder? Va a producir un cuadro inflamatorio. Va a producir un cuadro inflamatorio que vamos a llamarlo colecistitis aguda litiasis. ¿Por qué se ha producido? Por una obstrucción total. Y esta colecistitis aguda litiásica ya se presenta mayor a las 6 o 8 horas. ¿Qué quiere decir? Que el paciente le va a decir cuánto tiempo está con este dolor. Desde ayer que no me pasa con el dolor. O sea, estoy más desde la mañana y eso, digamos, o sea, vengo ahorita con dolor desde qué hora está, desde anoche. O sea, ya son 12 horas que no le pasa. Si era un cólico biliar, duraría 6 o 8 horas y el dolor desaparecería.
Pero si el dolor es más de las 6-8 horas, el paciente está con una colecistitis aguda litis. ¿Por qué se ha producido? Por una obstrucción total a nivel del intestino o el conducto. ¿Me dejo entender? Sí. ¿Se entiende? Sí. ¿Hay dudas? No. ¿Tienen alguna pregunta aquí? Se pode ter cálculos e não ter dolor? Claro, porque está, es esto, coleritis asintomática. ¿Qué dice la literatura? La literatura dice que el 60% de la población de Latinoamérica tiene cáncer. O sea, si aquí fuera 100 alumnos, el 60% debe tener cáncer. ¿Por qué? ¿Alguien de aquí se ha hecho alguna ecografía abdominal? No tiene piernas. A minha estava com 5,5 por 11,5. Quando fiz a teoria, eu estava com 5,5 por 11,5 no tamanho. ¿Ya es operado del vesículo? Sí, sí. Ya, entonces él es uno. ¿Vean? Uno. O sea, ya tiene. Pero, a ver, usted se ha hecho ecografía, no sale nada. Tiene cáncer. Ya tiene cáncer. O sea, su comerciante ecografía no sabe. Pero ¿qué pasa si ahorita le hacemos una ecografía y puede salir? Porque, ¿qué dice las estadísticas? Que el 60% tiene antecedente de cáncer, o sea, puede desarrollar cáncer. ¿Se ha hecho ecografía? Y no hay nada. Pero su compañero no se ha hecho, no sabe. Entonces puede ser, yo no me he hecho hace 2 años, puede ser que ahora haya formado un cáncer. ¿Por qué? Porque hay varios factores que van a formar cálculos biliares. Bien, entonces uno es asintomática, como su compañera que dice que ya se ha hecho ecografía, ya sabe. Otro es si tiene dolor, va a ser sintomática y va a tener un cólico biliar. O va a desarrollar una colecistitis aguda con un cuadro inflamatorio porque va a haber una obstrucción total a nivel del intestino o del conducto. Muy bien. Bueno. Entonces, ¿la colecistitis aguda será una complicación de algo? Sí. Eso. O sea, gracias a la colecistitis, los pacientes pueden desarrollar colecistitis. ¿Me entienden? Bueno. Ahora, vamos con otro término. Miren, ¿qué dice? Coleritiasis. Perdón, coledocolitiasis. ¿Qué quiere decir coledocolitiasis? Cálculo en el conducto. No hay nada más que la presencia de cálculos en donde. En el coledo. Eso, en el conducto coledo. Entonces, la coledocolitiasis también es una complicación de la colelitiasis. Porque si no hubiera colelitiasis no podríamos tener coledocolitiasis. Es una complicación. ¿Qué significa la presencia de cálculos en la vía biliar? O sea, cálculos en la vía biliar. Muy bien. Ahora, si hay cálculos aquí, ¿qué va a producir? Una obstrucción. Vamos a eso, va a producir un cuadro obstructivo, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que venir por aquí y vaciar aquí? La bilis. Eso, vamos a hablar de la bilis. Entonces, ¿qué va a haber aquí? Otro de los principales síntomas, aparte del dolor abdominal, los pacientes van a tener ictericia, no solo ictericia. ¿Por qué? Porque está viendo un cuadro obstructivo. ¿Se entiende? Sí. Muy bien, vamos. Ahora, otra complicación, la colangitis. ¿Qué quiere decir colangitis? Entonces, significa un proceso inflamatorio, pero a nivel del conducto coledo. ¿Cómo se va a producir ese proceso inflamatorio?
¿Cómo se va a producir? Este es el intestino, este es el duodeno, esta es la segunda porción. ¿Qué hay en el duodeno? Comida, alimentos. ¿Será que esos alimentos son estériles, limpios? Porque nada de lo que comemos tampoco es limpio, ¿no es? O no lo sabemos, ¿no es? Si vamos a comer de la caserita, pucha, pues me imagino que ahí hay hartas bacterias. Esa comida llega aquí al duodeno, pero estas bacterias ascienden, suben a la vía biliar. Y cuando hay un proceso, una obstrucción, ¿qué hay? ¿Qué significa? ¿Que estos conductos se van a dilatar o no? Sí. Entonces, al dilatarse, ¿qué existe? Una éstasis. Una éstasis biliar. O sea, se está acumulando bilis. Entonces, aquí la bacteria que va a llegar, lo va a infectar. Y al infectar esta bilis, que era suficiente, entonces va a producir un cuadro inflamatorio que se llama colitis. Entonces, vean, miren esta fase. ¿Qué va a sentir el paciente? Si había una coledocolitiasis, presentaba dolor y también presentaba Ictericia. Pero como esta bilis ya está infectada, ¿qué va a tener también? Fiebre. Dolor, fiebre, y también va a tener ictericia. ¿Muy bien? ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Y luego puede haber otra complicación que cuando estos dos conductos, del conducto colédoco y del conducto pancreático, desembocan en uno solo, puede haber una obstrucción a nivel del esfínter de Oddi y producir un cuadro de Pancreatitis. Muy bien, ese es otro tema también que vamos a ir a ver más adelante. ¿Se entiende? Muy bien, perfecto. Cuidado, te estén poniendo huevadas en el examen. Bueno, entonces vamos, miren. Concepto, dice. La litiasis biliar o colelitiasis es una enfermedad que se caracteriza por la presencia de cálculos en el interior de la vesícula, ¿no? De la vesícula biliar. Es una patología más frecuente del aparato digestivo. Y ahí vamos, miren. Ahora, en porcentaje, el 85% se localiza en la vesícula biliar y el 15% restante en la vía biliar principal de forma concomitante. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, una estadística que tienen que entender bien. Hemos dicho que de 100 personas, que es el 100%, ¿cuántos van a desarrollar colelitiasis? 60%. Es muy bien. En nuestra población, el 60% tiene colelitiasis. Y un 40%, bueno, pues no va a desarrollar cálculo. Toda su vida no desarrolla cálculo. Pero el 60% en un momento de su vida va a desarrollar colelitiasis. Entonces, este es un total de 60. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de ese 60% que vamos a darle el 100%, esto lo convertimos en 100. O sea, ya vamos a juntar a 100 personas que solo tengan cálculos biliares. ¿Qué dice? El 85% de todos estos pacientes, el 85% los cálculos van a estar en la vesícula. Pero va a haber un 15% restante que no solo va a estar los cálculos en la vesícula, sino también va a estar en el conducto. ¿Me entienden? O sea, de esos pacientes pueden haber que tengan colelitiasis o también puede haber que tengan colelitiasis y coledocolitiasis. ¿A eso quiere decir? ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Luego, ya no vamos a hablar ahora
los síntomas, que estos síntomas que tiene, vamos a hacer diagnóstico, sino vamos a hablar de algo muy importante, que son los criterios de Tokio en la policitis aguda. Esto tiene que saber dominar muy bien. Porque vamos a hablar, hemos dicho que estamos viendo abdomen agudo quirúrgico, y dentro del abdomen agudo quirúrgico está la colecistitis aguda. ¿Tiene que operarse? Sí, tiene que operarse. Entonces vamos, ¿qué es la colecistitis aguda? Miren la definición. Dice, es una inflamación aguda de la vesícula debida a cálculo. También dice a isquemia, trastornos de motilidad, injuria química indirecta, infecciones por microorganismos, parásitos, enfermedades de colágeno y reacciones alérgicas. ¿Qué sacamos del resumen? Aquí, que la principal causa de colecistitis aguda es por Cálculos. pero no en el 100%. O sea, hay un pequeño porcentaje que puede ser debida a otras circunstancias. Ahí dice a parásitos, injuria química, infecciones de microorganismos, enfermedades de colágeno. O sea, hay otra causa que pueda desarrollar colecistitis. ¿Qué dice la fisiopatología? Los cálculos son la causa de colecistitis aguda en la mayoría de los casos. Se debe a una obstrucción física del cuello de la vesícula o del conducto cístico, incrementando así lo que es la presión de la vesícula biliar. Dice, dependiendo a la duración y el grado de obstrucción, se puede dar un cólico biliar y una colecistitis aguda, es lo que les acabo de mencionar. De acuerdo a la obstrucción, dice, ¿no?, y la duración del dolor, puede darnos un cólico biliar o una colecistitis aguda. Dice, mire, sin tratamiento puede ocurrir complicaciones. Hay dos factores, dice, que determinar, dice, la producción de la colecistitis aguda. Uno, el grado de obstrucción y la duración de la obstrucción. Miren, aquí abajo si pueden leer, dice, si la obstrucción es parcial y de corta duración, el paciente experimenta un cólico biliar, lo que les decía, menos de las 6 horas. Si la obstrucción es completa y de larga duración, el paciente desarrolla una colecistitis aguda. Por eso es bueno siempre preguntar cuánto tiempo está con el dolor. A veces vienen y ¿cuánto tiempo está con el dolor? Si les dicen 8 horas, entonces ya debería, si era un cólico biliar, ya tenía que desaparecer el dolor. Entonces este paciente está progresando de un cólico a una colecistitis aguda. Si les dice 2 horas, ya. Entonces para que no sufra más con el dolor, tienen analgésicos, antiespasmódicos. Y si te dice estoy un día, no, ya es una colecistitis aguda. Solo es por biliar, no es eso seguro. Vamos siguiendo. Todos los pacientes con colelitiasis tienen que operarse. ¿Por qué? Porque si tú no los operas de colelitiasis, pueden desarrollarte esta complicación, esta complicación, esta complicación. Para evitar que el paciente llegue a esto, ¿qué tienes que hacer? Operar. ¿No? ¿Me entiendes? ¿Respondida la pregunta? Bueno, vamos, miren. Etiologías: colecistitis litiásica, que se presenta en el 90-95% en pacientes mayores de 40 años, mujeres y que tengan un grado de obesidad mayor, ¿no? ¿Ustedes han escuchado de las 4 Fs? No. Vamos a ir mencionándolos más adelante. Es las 4 Fs en la colelitiasis. Entonces, vean, miren, 95% las colecistitis son a causa litiásica. O sea,
La inflamación de la vesícula es por cálculos en el 95%, pero en un 5% que queda, o de 3.4 al 4%, dice que es debido a trauma. O pacientes que tengan una estancia prolongada en UCI, que tengan un cuadro séptico, que tengan grandes quemaduras, que estén recibiendo nutrición parenteral total prolongada. Aquí quiero llegar esto. Paciente con un accidente de tránsito que ha sufrido múltiples traumas, ¿dónde lo van a llevar? ¿Lo van a dar alta a su casa? No. ¿Lo van a tener en observación? No. ¿O lo van a pasar a una sala de terapia intermedia o terapia intensiva? Terapia. Una terapia intensiva. Por eso dice, trauma. A esos pacientes les puede dar una colecistitis aguda alitiásica por el trauma, por el grado del trauma que han sufrido. Ahora, estancia prolongada en UCI, o sea, estos pacientes que están en las terapias intensivas 3 semanas, 4 semanas, a ellos les puede dar también una colecistitis aguda alitiásica. Ahora, una sepsis, por ejemplo, un paciente, por ejemplo, que tenga una neumonía, una bronconeumonía, que tenga una insuficiencia respiratoria, que no pueda respirar, ¿dónde va a ir este paciente? ¿A terapia intensiva o no? No vas a tener un paciente con insuficiencia respiratoria en sala o lo vas a mandar a su casa. Necesita monitorización. ¿Por qué? Porque si no puede respirar, este paciente lo van a tener que intubar. ¿Lo ven? ¿Qué quiere decir? También este paciente en terapia intensiva. Pacientes con grandes quemaduras, ¿dónde los llevan? A terapia intensiva. ¿A quiénes les dan nutrición parenteral total? Los pacientes que no pueden comer, por ejemplo, una pancreatitis grave. ¿Dónde están internados los pacientes de pancreatitis grave? Terapia. Terapia intensiva. Entonces, ¿qué quiere decir esta tablita? Que a los pacientes que les dan colecistitis aguda alitiásica son pacientes que van a estar internados en las terapias intensivas. No les da, a veces en la ecografía yo veo y dice colecistitis aguda alitiásica. Imposible, pues si el paciente está caminando, no le va a dar a él, ¿no? Y lo que te dice la ecografía está mal, porque no sabe. ¿A quiénes les dan colecistitis aguda alitiásica? Generalmente a pacientes que están en las terapias intensivas, que son grandes quemados, que han sufrido múltiples traumas, que están recibiendo nutrición parenteral total. A ellos. Si vienen con una ecografía con colecistitis alitiásica, otros que no saben que hay que operar urgente, los meten al quirófano. O sea, no les da, pacientes que están así caminando, que tienen un poquito de dolor, no les puede dar colecistitis aguda alitiásica. ¿Bien? Eso métase a la cabeza. Vamos. Miren, esto era lo que les mencionaba. Factores de riesgo. ¿Quiénes pueden desarrollar más colelitiasis? Pacientes con obesidad. Pacientes que reciben una terapia hormonal de reemplazo. Estos están, dice, relacionados con el aumento del riesgo a formar la colecistitis aguda y que estos sean terapias. Aquí están las 4 ejes que dicen la formación de la colelitiasis, que son factores de riesgo. ¿Qué dice? Miramos. FAT, FEMI, FORTI, FERTI. ¿Qué dice? Que la colelitiasis es más frecuente en mujeres en edad fértil. Es más frecuente a la edad de 40 años. Es más frecuente en el sexo femenino. Es más frecuente en la obesidad. En estos pacientes es más frecuente que formen colelitiasis. Entonces las mujeres son más propensas a formar cálculos biliares.
en los ojos. El uso de estatinas disminuye el riesgo. Bien, ¿no? Y también, aquí algo que no está mencionado, el ayuno. Si ustedes hacen bastante ayuno, o sea, no comen, digamos, no desayunan, vienen a pasar clases y todo están comiendo arroz, es otro factor de riesgo. ¿Por qué? Porque cuando uno no come, ¿qué hace? O sea, toda la noche no come, la vesícula se empieza a llenar, ¿o no? De bilis. Entonces, ¿ustedes han preparado un toddy? ¿Se han preparado alguna vez un toddy? En un vaso, 3 cucharillas de toddy, no patín, bonito, ¿no es? Lo tomas bien, pero si lo dejas ahí 15 minutos, ¿qué pasa? El toddy se asienta. Lo mismo, la bilis que estaba aquí, se va a llegar a asentar. ¿Por qué? Porque sigue en un ayuno prolongado. ¿Y qué va a hacer? Va a formar barro biliar. Y después del barro, cálculo biliar. O sea, no es bueno el ayuno. A veces dicen, no voy a comer porque quiero bajar de dieta. Pues estás mal. ¿Por qué? Porque el ayuno te va a condicionar al desarrollo de cálculo biliar. Muy bien, ¿se entiende? Sí. Por eso siempre es bueno comer desayuno, almuerzo, un poquito de cena, y ya. Tasas de recurrencia. Vamos, miren, la colelitiasis asintomática dice que los pacientes, por ejemplo, su compañera le dio alguna vez un cólico biliar, ¿sí? Y dice, miren, puede estar asintomática el 40% de los pacientes, pero solo llegan a 5 y 10 años y luego van a desarrollar un cólico biliar, ¿no? La colelitiasis dice que está presente en el 10% de la población. O sea, de aquí, digamos, por lo menos hay de 100, 10 pacientes que tienen cálculo, pero nadie se hizo la ecografía, nadie sabe. Pero hay 10, seguro que hay 10. Desarrollo de los síntomas. 1 a 2% son asintomáticos. 1 al 3% dice de estas complicaciones pueden desarrollar complicaciones como colecistitis, colatitis o pancreatitis. O sea, hay pacientes que van a desarrollar alguna complicación. Entonces, vean, miren, de estas complicaciones, miren, está una de estas. Esta es una tomografía y aquí se ve la vesícula biliar. La vesícula biliar está llena de ¿qué? De bilis, ¿no ven? Por eso se ve de color negro. Pero, ¿qué sucede? Vean aquí, el color negro ya ha pasado a otro lado. ¿Qué quiere decir? Que se ha perforado la vesícula, ¿no? Se ha perforado y el contenido de la bilis ha salido a lo que es la cavidad abdominal. Miren, colecistitis aguda, dice, formas especiales. Colecistitis aguda acalculosa, o sea, alitiásica. Dice, colecistitis aguda sin colecistolitiasis, sin cálculo. Colecistitis enfisematosa, esta es una causa muy especial. ¿Qué dice? Que aparece aire, dice, ¿no? Aparece aire en la pared de la vesícula biliar. O sea, esta es la pared de la vesícula. Entonces, en esta pared, esta es la pared, está con una colecistitis. La pared está engrosada. Todo lo que estoy explicando es la pared. Está engrosada. Aparte de que está engrosada, dice que puede aparecer aire en esa pared. ¿No ves? Aire. Puede aparecer aire. A la presencia de aire en la pared de la vesícula se llama colecistitis enfisematosa. Bien. Y esta colecistitis enfisematosa es debido a una infección producida por un anaerobio, formador de gas. ¿Cuál es la bacteria? Clostridium perfringens. Anótense porque es la examen. Clostridium perfringens. ¿En quién se presenta esta colecistitis enfisematosa?
se presenta en pacientes diabéticos. Por eso, pacientes diabéticos con colecistitis aguda y diásica tiene que ser operado. Ingresa a la emergencia y tiene que ser operado. No tiene que esperarse, tiene que ser operado. Muy bien. Y otra forma especial es la torsión de la vesícula biliar. Vamos, criterios diagnósticos y la clasificación de severidad de la colecistitis aguda. ¿Tienen alguna duda? ¿Está bien? ¿Entienden? Sí. Vamos. Miren, criterios diagnósticos. Ya nos vamos a ir ya. ¿Están haciendo la lista por si acaso? Sí. Vamos, miren. El signo de Murphy es el criterio de Tokio. Antes era, hay un Murphy positivo, es una colecistitis aguda. Era así rápido. Hay un Murphy, colecistitis aguda, hay que operarlo. Pero ahora no. ¿Qué dice? Miren, dentro de lo que es la sensibilidad y la especificidad, dice, el signo de Murphy dice, tiene una sensibilidad dice, del 65% y una especificidad que va a llegar hasta el 96%. 96%. El signo de Murphy ultrasonográfico, ¿saben qué es eso? ¿Saben qué es el signo de Murphy o no? Sí. A ver, le doy un punto al que me diga qué es el signo de Murphy. Un punto. Ya vamos, 2 puntos al que me diga el signo de Murphy. 3 puntos al que me diga el signo de Murphy. No hay que jugar, 3 puntos de juego. Dale, Kevin. Es cuando uno. Ya, levanten la mano. ¿Qué? ¿Hay alguien más? Sí. Ya, 2. A ver, vamos. Es cuando uno hace. Bien, o sea, la maniobra me tienes que explicar bien bonito, para que entiendas. Si tus compañeros dicen, ¿entendimos? 3 puntos. Si me dicen, no entendimos, bueno, vamos. Debajo del reborde intercostal derecho se hace una depresión, profunda y al momento de soltar si siente dolor es positivo. Creo, si no mal. Ya, ¿está bien? A ver, vamos. Tiene que pedir que el paciente quede echado Ya. y le pide que meta aire, hace una palpación profunda del pulmón derecho y si hay reacción directa, si hay reacción visual, Hacia el reacción. si hay reacción, puede ser positivo. Estás acercado, pero no. Estás acercado. El otro tiene la idea, pero le falta. Igual tiene la idea, pero ahí falta. ¿Qué dice? Primero se tiene que buscar el punto sísmico. ¿Dónde está localizado el punto sísmico? Dicen que está localizado, que se traza líneas imaginarias, una línea medio clavicular con la unión del reborde costal al punto sísmico. Otros dicen una línea imaginaria del acromión al ombligo y reborde costal, ese es el punto sísmico. Una vez localizado el punto sísmico, que el paciente esté en decúbito dorsal, se le dice que inspire y aguante y haga un apnea. ¿Para qué le decimos eso? Porque cuando uno mete aire, los pulmones insuflan y el hígado baja un poco. Baja el hígado, ¿no? Baja el hígado y se puede tocar la vesícula. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le decimos que aguante y nosotros palpamos. Si tocamos en el punto sísmico y te duele y el apnea se interrumpe porque el paciente por el dolor va a interrumpirse el apnea, es un signo de músculo. O sea, se tiene que interrumpir el apnea por el dolor. Ese es un signo de músculo. ¿Y qué es el signo de Murphy ultrasonográfico o signo de Murphy ecográfico? Igual, con el sonógrafo, ¿no?
hace una palpación a nivel de la vesícula. Si el paciente refiere dolor, es un signo de Murphy ecográfico. Miren, tiene igual una sensibilidad del 86% y una especificidad del 93%. Miren, los criterios de Tokio, dicen que van a llegar a una sensibilidad del 91.2% y una especificidad del 96.9%, o sea, casi 97%. O sea, los criterios de Tokio no la pegan. Pueden fallar 0.3 más grande. Bueno, ahí está. ¿Cómo es el este? Y vamos, miren. Los criterios de Tokio, esto es lo último que vamos a decir. Miren, tiene tres parámetros, A, B y C. ¿Qué dice el A? Tiene que tener un signo de Murphy, porque estos son signos de inflamación local. A, signos de inflamación local. Tiene que haber un signo de Murphy. Pero si no hay un signo de Murphy, no importa. Con tal que el paciente presente una masa o tenga dolor o defensa en el hipocondrio derecho, el inciso A es positivo. O sea, si el paciente solo tiene dolor, ya es A positivo. ¿Entienden? B, signos de inflamación sistémica. Si el paciente tiene fiebre, si el paciente tiene una PCR elevada o tiene una leucocitosis, es B positivo. ¿Me entienden? ¿Y qué dice aquí? Miren, en diagnóstico sospechoso, si tiene un ítem A positivo y un ítem B positivo, es sospechoso. O sea, solo si el paciente tiene dolor y fiebre, ya está sospechando que sea una colecistitis aguda, sin que sea un Murphy positivo. O que tenga dolor y que tenga leucocitosis. Ya es un paciente sospechoso de colecistitis. ¿Qué dice en el inciso C? Miren, C. Hallazgos imaginológicos. Una pregunta. ¿Cómo vamos a saber que su compañera tiene cálculos en la vesícula? ¿Qué estudio utilizamos? Ecografía. ¿O cómo podemos saber? Ecografía. No, No, ecografía biliar. No es para ver. Parte blanca solo el tejido celular subcutáneo y músculo. Para eso no. Una ecografía abdominal. No hay más. Y se equivocan, no sé por qué. ¿Cómo hacemos diagnósticos de colelitiasis clínica? ¿Cómo vamos a saber con clínica? Pues no podemos. ¿Cómo vamos a ver estos cálculos en su compañera? ¿Cómo vamos a ver? Por ecografía. Van a ver y se van a equivocar. Se van a poner. ¿Cómo hacemos diagnóstico de colelitiasis clínica? Signos y síntomas. Es ecográfico. ¿Cómo vamos a saber que su compañero tiene cáncer? Ecografía, no hay más. Ecografía, tenemos que ver con ecografía. Por eso el inciso C dice hallazgos imaginológicos característicos de colecistitis. ¿Qué va a encontrar? Si hay un engrosamiento de esta pared, o si hay un agrandamiento de la vesícula biliar, o si hay cálculos, dice, ¿no?, retenidos, o si hay líquido perivesicular, el ítem C es positivo. O sea, si hay engrosamiento de la pared, si la vesícula está grande, o hay cálculos que están a nivel del infundíbulo, ya es una colecistitis aguda. Y aquí se define, miren, diagnóstico definitivo: un ítem A positivo, ítem B positivo y un ítem C positivo. ¿No? De esta manera podemos llegar al diagnóstico de una colecistitis aguda. Esto memorícense porque esto es pregunta de examen. Muy bien, se lo voy a pasar a la diapositiva. Esto ya van a ir viéndolo ustedes. Ahora miren, criterios de severidad. Grado 1, leve. No cumple con los criterios de grado 1 y grado 2. El grado 2, miren, si hay una colecistitis grado 2, glóbulos blancos más de 18.000, hay una masa palpable en el cuadrante superior derecho, la duración de los síntomas es mayor a las 72 horas,
hay una marcada inflamación local, gangrena, enfisema o absceso policístico o absceso hepático o una peritonitis biliar. Es grado 2. Y grado 3, ya cuando hay una disfunción multiorgánica. O sea, hay una disfunción cardiovascular, por ejemplo, el paciente tiene una hipotensión neurológica, alteración del estado de conciencia, respiratoria, lo que vemos aquí, la disminución de los parámetros respiratorios, insuficiencia renal cuando la creatinina ya está mayor a 2, o sea, hay disfunción hepática o hematológica, cuando hay alteración a nivel de los parámetros hematológicos. O sea, si el paciente entra en una disfunción multiorgánica, es una colecistitis grado 3. Si hay estos síntomas o estos signos en el grado 2, es moderado. Y si no tiene ninguno de estos, es un grado 1 leve. Esto lo van a ir viendo ustedes. Aquí quiero llegar a esto. Miren, ¿qué procedimiento quirúrgico con respecto al tratamiento? ¿Qué procedimiento quirúrgico se refiere? ¿Colecistectomía laparoscópica o colecistectomía convencional? Miren, recomendamos que las colecistectomías laparoscópicas es preferible que la colecistectomía abierta. Es una recomendación de los criterios Tokio 1 nivel A. O sea, todas las cirugías de vesícula ahora tienen que hacerse laparoscópica. No se puede hacer ya, a menos que en el hospital que esté no haya el equipo o no haya en la torre laparoscópica, pero todas las cirugías de vesícula se deben de hacer por laparoscopía. ¿Bien? Eso es recomendación 1 nivel A. Ya está estandarizado a nivel mundial. ¿Cuál es el momento óptimo para la colecistectomía, para la colecistitis aguda? Recomendamos que es preferible realizar la colecistectomía poco después de su ingreso. Si ya sabes que tiene cálculos, hay que operar. ¿Bien? Particularmente cuando menos 72 horas de transcurrido desde el inicio de los síntomas. Esta es una recomendación 1 nivel A. O sea, si ya sabes que tiene cálculos, tienes que operar. Ustedes han ido a España. En España, paciente que viene con un cólico ya se opera, en 6 horas ya está operado el paciente. ¿No? También la casuística, porque allá creo que es el 10% de la población tiene cálculos biliares. No manejan tanto patología biliar como nosotros, porque pocos pacientes ven ahí, es grave, que se va a complicar y ya lo están operando. En cambio aquí, porque hay alto paciente que hace, no, tiene que ir a programarse, tiene que hacerse el laboratorio, tome ese medicamento y los retrasan, los hospitales retrasamos, porque hay alto paciente con patología biliar. Imagínense nosotros en este medio 60%, Chile está llegando al 80%, entonces imagínense. Entonces la recomendación es que si saben que el paciente tiene cálculos, operar. ¿Cuáles son las complicaciones que hay que evitar que sean asociadas a una colecistectomía laparoscópica? ¿No? O sea, lesión de vía biliar, sangrado o lesiones de otros órganos. Y per se, ¿qué quiere decir? Que si la cirugía es muy complicada, también tienes que dejar la laparoscopía. No puedes continuar, sigue la laparoscopía. ¿Por qué? Porque si sigues puedes lesionar la vía biliar, puede haber un sangrado profuso o también puedes hacer lesiones de otros órganos. ¿Bien? Y aquí van a ir viendo algunas bacterias que son más frecuentes. Y el tratamiento, vean, este ya lo único, en el grado 1 y grado 2 utilizamos, miren, cefalosporina de tercera generación, como la ceftriaxona, o hacemos una combinación de ceftotaxima con metronidazol, o también utilizamos la ciprofloxacina. En el grado 3, ya cuando hay una disfunción multiorgánica, utilizamos antibióticos de más amplios espectros, o podemos utilizar el ibuprofeno o la vancomicina. Complicaciones
perforación de la vesícula, una peritonitis biliar, absceso pericolecístico o fístulas biliares. Ahora, miren, ya con esto ya vamos. ¿Qué cálculos pueden llegar aquí? ¿Estos cálculos grandes? No, ¿O los estos cálculos pequeños. Los pequeños. Entonces, la gente a veces dice, son cálculos pequeños, los voy a eliminar. Entonces, ¿cuáles son más peligrosos? Los pequeños. ¿Por qué? Porque eso se puede llegar hasta aquí y producir una concertitis. Yo escucho algo decir ahí, son cálculos pequeños, voy a botarlos. No, son más complicados. En cambio, los cálculos grandes no se pueden, no llegan hasta aquí. Y ellos hacen lo que dicen fístulas biliares. O sea, justo por aquí, el que está así, el duodeno. Entonces se apoya un cálculo y produce una fístula. ¿Qué es una fístula? Es una comunicación de dos estructuras de diferente criterio. Entonces, el cálculo pasa, hace una fístula. O hace un síndrome de Miris, porque por aquí igual va tratando de pasar con el tiempo, el cálculo va quitando de las presiones. No hacen fístulas biliares, ¿no? O absceso, se perfora y hace un absceso. Peritonitis se perfora, esto a cavidad abdominal. Todas estas complicaciones. ¿Muy bien? Hasta aquí. ¿Tenemos dudas, preguntas? ¿Qué les ha parecido el tema? Bueno, ahora nuestro examen parcial está programado para la siguiente semana. No vamos a darla porque nos falta dar un tema más de fascitis. ¿Ya? Entonces el examen lo vamos a dar, si no me equivoco, para el 3 de mayo. ¿Muy bien? Sí. Y además que para la siguiente van a estar más sobrecargados con otros parciales. Sí. Entonces, para el 3 de mayo va a ser un examen parcial. Es impostergable.